A los 40 años, después de sentarse en uno de los banquillos más implacables del fútbol mundial y ser apartado discretamente de él, Rubén Amorim llegó a un momento para el que ningún entrenador se prepara realmente. El Manchester United ya no llamaba. Old Trafford había cerrado sus puertas, dejando atrás preguntas sin respuesta, dudas públicas y un silencio mucho más atronador que cualquier rueda de prensa. ¿Cómo podía un entrenador, una vez aclamado como la cara de una nueva generación, fracasar tan rápido bajo los focos más brillantes? Pero los más cercanos a Amorim insisten en que la historia va mucho más allá de las tácticas o los resultados. Detrás del despido hubo relaciones rotas, luchas internas de poder y personas en las que nunca confió de verdad. ¿Por qué Amorim decidió no contraatacar públicamente? ¿Por qué desapareció en lugar de defenderse? ¿Y qué pasó realmente a puerta cerrada durante su breve y turbulento paso por Manchester? Con el paso de las semanas, personas cercanas al club empezaron a susurrar que Amorim ya no revivía partidos en su cabeza, sino caras. Desde el Sporting hasta la Premier League, un patrón le había seguido. Lentamente, una lista empezó a tomar forma en silencio. 5 nombres, 5 historias, 5 heridas más profundas que cualquier derrota. Y ahora ha llegado el momento de analizarlos. Empecemos. Número 5. Sir Jim Ratcliffe. Para Rubén Amorim, el número 5 no fue alguien con quien discutió en la banda, ni una figura a la que pudiera enfrentarse directamente. Fue Sir Jim Ratcliffe, el hombre que representaba el poder, la paciencia y, en última instancia, la decisión final. Cuando Amorim llegó al Manchester United, se le dijo que había comenzado una nueva era, una estructura moderna, una visión liderada por el fútbol, confianza en ideas a largo plazo. Personas cercanas dicen que Amorim creyó cada palabra. Vio a Ratcliffe no como un propietario lejano, sino como un símbolo de protección en un entorno implacable. Esa creencia no duró mucho. Según personas cercanas al club, Amorim rápidamente percibió una distancia creciente entre lo prometido y lo practicado. Las reuniones con la directiva se volvieron cada vez más formales, más frías. Las decisiones tardaban más. Los mensajes se filtraron. Información que debería haber permanecido privada apareció en la prensa, reformulada y despojada de contexto. Amorim empezó a darse cuenta de que su voz ya no era la más fuerte en la sala. Testigos recuerdan un momento crucial a mitad de temporada, cuando Amorim solicitó claridad. Quería saber si los resultados definirían su futuro o si el proyecto sería juzgado con el tiempo. La respuesta que recibió fue vaga, de tono de apoyo, pero sin compromiso en el fondo. Una persona cercana reveló más tarde que las discusiones de contingencia ya habían comenzado incluso antes de que esa reunión tuviera lugar. Amorim estaba entrenando partidos mientras su destino era evaluado discretamente en otro lugar. El punto de inflexión llegó durante una reunión interna tensa. Según alguien presente, Amorim escuchó cómo se replanteaban los objetivos y se desplazaban sutilmente las expectativas. Cuando la reunión terminó, permaneció sentado mucho después de que los demás se fueran. Una frase, pronunciada con calma, lo resumió todo. Entonces nunca estuve realmente al mando. Desde ese momento el resultado parecía inevitable. El despido, cuando llegó, fue profesional, casi clínico, sin escándalo, sin explosión, solo distancia. Las consecuencias fueron más profundas que cualquier crítica pública. Amorim se retiró por completo. Los más cercanos a él dicen que este fue el momento en que aprendió la lección más dura del fútbol de élite. El número 5 no fue despreciado por traición, sino por ilusión. La ilusión de control, de confianza, de asociación. Y una vez que esa ilusión se rompió, Amorim entendió que, al más alto nivel, el poder rara vez se anuncia, simplemente decide. Número 4. Erik ten Hag. Para Rubén Amorim, el número 4 no fue un hombre al que se enfrentó abiertamente, sino uno cuya sombra le siguió mucho antes de su llegada a Manchester. Erik ten Hag nunca fue su enemigo, sin embargo, las circunstancias los colocaron discretamente en lados opuestos de la misma historia. Cuando Amorim tomó el relevo, las comparaciones fueron inmediatas. Los medios lo enmarcaron como una ruptura limpia con el pasado, una nueva filosofía que reemplazaba a una antigua. Personas cercanas dicen que Amorim nunca pidió esa narrativa, pero rápidamente se dio cuenta de que era inevitable. Entre bastidores, testigos recuerdan momentos de incomodidad cuando a Amorim se le pedía, una y otra vez, que explicara cómo era diferente de su predecesor. Las preguntas tácticas se convirtieron en juicios sutiles. Era más flexible, más moderno, más autoritario. Cada respuesta se sentía como una trampa. Según personas cercanas a él, Amorim respetaba el trabajo de ten Hag, pero resentía la constante implicación de que el fracaso de un hombre tenía que justificar la llegada de otro. La tensión escaló discretamente. Los informes internos sugieren que los restos del régimen anterior todavía influían en las decisiones dentro del club. Se comparaban los métodos de entrenamiento,
Se cuestionaban los roles de los jugadores. Amorim percibió resistencia, no del vestuario, sino de un entorno aún dividido entre lo que había sido y lo que se suponía que vendría. Una persona cercana reveló más tarde que Amorim se quejó en privado de que estaba entrenando en una casa que no había sido vaciada. El punto de inflexión llegó cuando una mala racha de resultados reavivó viejos debates. De repente, el nombre de Ten Hag volvió a los titulares, no como el pasado, sino como una vara de medir. Amorim se sintió socavado, no por palabras dirigidas directamente a él, sino por una comparación que se negaba a morir. Según un testigo, después de una reunión particularmente tensa, Amorim comentó: «No puedo construir algo nuevo si estoy constantemente luchando contra un fantasma». Las consecuencias fueron sutiles pero duraderas. Amorim se volvió más distante, más cauto en su lenguaje. El número 4 no fue un odio personal, sino un símbolo de una transición imposible. Un recordatorio de que en ciertos clubes el cambio nunca es limpio y el pasado nunca se va de verdad. A partir de ese momento, Amorim entendió que a veces el mayor obstáculo no es el hombre que tienes delante, sino el legado que tienes detrás. Número 3. Gary Neville. Para Rubén Amorim, el número 3 no fue alguien que pisara el vestuario. Sin embargo, su presencia se sentía después de casi cada partido. Gary Neville no era solo un exfutbolista o una voz televisiva. En el Manchester United era parte de la atmósfera. Personas cercanas dicen que Amorim rápidamente entendió que los comentarios en este club tenían un peso mucho mayor que el del estudio. Cada frase, cada ceja levantada, cada preocupación expresada en antena resonaba dentro de las paredes de Old Trafford. Al principio, Amorim intentó ignorarlo. Creía que la crítica era parte del trabajo, pero los testigos recuerdan que ciertos comentarios iban más allá del análisis táctico. Cuestionaban la autoridad, cuestionaban la personalidad, cuestionaban si Amorim realmente entendía lo que se suponía que debía ser el Manchester United. Según personas cercanas al cuerpo técnico, Amorim sentía que esos comentarios no tenían como objetivo la mejora, sino la de moldear la percepción pública antes de que el propio club hubiera tomado cualquier decisión. La tensión escaló durante una difícil racha de resultados. Después de una derrota particularmente dañina, las palabras de Neville dominaron los titulares a la mañana siguiente. Personas cercanas recuerdan a Amorim llegando al campo de entrenamiento inusualmente temprano, ya consciente de lo que se había dicho. Vio el clip. No dijo nada, pero los que le rodeaban notaron el cambio. A partir de ese día, sus ruedas de prensa se hicieron más cortas, sus respuestas más cautas. Empezó a elegir el silencio sobre la explicación. El punto de ruptura llegó cuando las discusiones internas reflejaron el lenguaje utilizado en televisión. Un testigo reveló más tarde que Amorim reconoció frases, argumentos, incluso encuadres que había escuchado la noche anterior en la retransmisión. En ese momento, algo hizo clic. La narrativa ya no era neutral. Se movía más rápido que el propio fútbol. Amorim, según los informes, le dijo a un confidente: «Cuando la historia está escrita antes del partido, el resultado ya no importa». Las consecuencias fueron corrosivas. Amorim dejó de confiar en el espacio entre el rendimiento y el juicio. El número 3 no fue odiado por la crítica, sino por la influencia, por convertir la opinión en presión y la presión en inevitabilidad. A partir de ese momento, Amorim entendió que en el Manchester United los oponentes más peligrosos no siempre están en el campo. Algunos se sientan detrás de los micrófonos, dando forma a los finales mucho antes de que lleguen. Número 2. Bruno Fernández. Para Rubén Amorim, el número 2 fue el nombre más complicado de la lista, porque era al que más necesitaba. Bruno Fernández no era solo un capitán o una fuerza creativa. En el Manchester United era una voz, un punto de referencia y, en muchos sentidos, un puente entre el vestuario y el mundo exterior. Cuando Amorim llegó, personas cercanas dicen que creyó que esa asociación sería natural. Dos figuras portuguesas, dos líderes forjados por la responsabilidad. Sobre el papel tenía todo el sentido. La realidad era mucho más frágil. Testigos dentro del campo de entrenamiento recuerdan momentos sutiles de tensión que nunca llegaron a las cámaras. Desacuerdos tácticos, lenguaje corporal después de las sustituciones, conversaciones privadas que terminaron sin resolución. Amorim quería estructura y disciplina. Bruno quería libertad e inmediatez. Ninguno estaba equivocado, pero ninguno estaba dispuesto a ceder por completo. Según personas cercanas al vestuario, otros jugadores empezaron a notar la creciente distancia entre entrenador y capitán. La situación se intensificó durante una racha de partidos difíciles. Personas cercanas dicen que Amorim sentía que las instrucciones estaban siendo interpretadas en lugar de seguidas. Bruno, por otro lado, creía que estaba compensando debilidades en otros lugares.
Lo que comenzó como respeto mutuo se convirtió lentamente en una frustración silenciosa. Un testigo reveló, más tarde, que Amorim cuestionó si el liderazgo en el campo estaba reforzando su autoridad o desafiándola sin querer. El momento decisivo llegó a puerta cerrada, después de una derrota que provocó un debate interno. Se levantaron voces, no con ira, sino con urgencia. Según alguien presente, Amorim dejó claras sus expectativas. Bruno respondió con una honestidad que rozaba el desafío. La sala enmudeció. Nadie ganó ese intercambio, pero algo se perdió. A partir de esa noche, Amorim, según los informes, dejó de ver a Bruno como una extensión de sus ideas y más como una fuerza independiente que no podía controlar por completo. Las consecuencias fueron pesadas. Amorim se volvió más rígido en público, más distante en privado. El número 2 no fue resentimiento nacido del ego, sino decepción. La constatación de que a veces ni siquiera el idioma compartido, la cultura compartida y la ambición compartida son suficientes. Para Amorim, este fue el momento en que entendió que el liderazgo dividido es un liderazgo debilitado, y una vez que aparece esa fractura, rara vez se cura en silencio. Número 1. La directiva del Manchester United. Para Rubén Amorim, el número 1 nunca fue una sola cara. Era la sala en sí, la sala de juntas del Manchester United. Personas cercanas dicen que aquí fue donde todo finalmente se derrumbó, no con gritos ni escándalos, sino con silencio. Para cuando Amorim llegó a esta etapa, ya había sentido que la distancia crecía. Las reuniones se hicieron más cortas. La retroalimentación se redactó cuidadosamente. Las decisiones llegaron tarde, despojadas de explicación. Lo que más le perturbó no fue el desacuerdo, sino la ausencia. Testigos recuerdan una reunión interna decisiva tras una racha de resultados que podría haberse superado con unidad. Amorim entró creyendo que sería un momento de alineación, una oportunidad para reajustar las expectativas y proteger el proyecto. En cambio, fue recibido con expresiones neutrales y un lenguaje ensayado. Según alguien presente, se hicieron preguntas sin curiosidad, se recibieron respuestas sin reacción. Se sentía menos como una evaluación y más como una confirmación. El punto de inflexión llegó cuando Amorim se dio cuenta de que nadie en la sala estaba luchando por él, tampoco abiertamente en su contra, solo esperando. Una persona cercana reveló más tarde que Amorim se detuvo a mitad de frase, sintiendo que la decisión ya había sido tomada en otro lugar. Terminó con calma, dio las gracias a todos y se puso de pie. Al llegar a la puerta, un miembro supuestamente dijo: «Nos pondremos en contacto». Amorim no se dio la vuelta. Entendió exactamente lo que eso significaba. Las consecuencias fueron definitivas. La llamada llegó días después, profesional, controlada, final. Amorim no discutió, no negoció. Los más cercanos a él dicen que el dolor no fue perder el trabajo, sino perder la ilusión de que el rendimiento por sí solo todavía importaba. El número 1 no fue traición de un individuo, sino abandono de una estructura, una elección colectiva para que el silencio hiciera el trabajo. Para Amorim, este momento lo cambió todo. Le enseñó que, al más alto nivel, los finales rara vez son dramáticos, son silenciosos, llegan sin previo aviso, y una vez que la sala deja de hablar, la historia ya ha terminado. Si crees que el fútbol es más que tácticas y resultados, suscríbete. Si crees que esta historia te suena, deja tu comentario abajo, y si quieres el próximo episodio donde otra figura rompe su silencio, ya sabes qué hacer.